días. Mi nombre es Rubén Daniel Rampa. Yo soy jefe de la División de Oncología y Cuidados Paliativos del Hospital Español. Le agradezco enormemente a los organizadores del Congreso el haberme invitado. El tema que voy a desarrollar es toxicidad por agentes inmunoterápicos utilizados en cáncer de pulmón. Hay numerosas guías. Hay guías de la JCO, guías del ESMO, guías del NCCN que tratan sobre el tema en forma extensiva, pero hoy vamos a hacer hincapié en algunos temas puntuales con respecto a las drogas que se utilizan en oncología para cáncer de pulmón puntualmente. Las principales clases de inmunoterapia que tenemos son los anticuerpos monoclonales. Estos actúan por un tipo de toxicidad relacionados por una reacción tipo inmunoalérgica, relacionadas con la infusión, los agentes inmunoconjugados con alguna otra droga quimioterápica, por lo tanto su toxicidad está relacionada con la citotoxicidad directa y muy basada en la toxicidad de la droga que la acompaña, de la droga quimioterápica. Por último tenemos las células CAR-T de anticuerpos monoclonales biespecíficos. Estas actúan con una toxicidad en el sistema nervioso central relacionado con la migración de linfocitos T al sistema nervioso, pero también con la liberación de citoquinas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la interleuquina 6 y al interferón gamma. El grupo que nos interesa a nosotros especialmente es los inhibidores del punto de control inmunitario. Estos están representados fundamentalmente por los anti-CTLA4, dados por el ipilimumab, los anti-PD1 por el nivolumab y el pembrolizumab, y los anti-PDL1 por el atezolizumab y avelumab. El tipo de respuesta inmune que generan, basando esto la relación con la toxicidad, es un estímulo sobre la inmunidad, liberando esa represión que generaba la molécula y dando una respuesta autoinmune. Entonces los efectos adversos son inmunorelacionados. Estos inhibidores del punto de control del checkpoint inmunitario pueden causar una respuesta autoinmune justamente porque lo que hacen es, al infundirse, expandir un clon de células CD8 y entre ellos podemos encontrar un clon de CD8 autorreactivo y por lo tanto ahí generar la respuesta. Son drogas de mucha eficacia en cuanto a la tasa de respuesta, la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Y tienen un perfil muy particular de eventos adversos inmunorelacionados, los que llamamos IRAES, y son muy seguras porque son realmente muy poco frecuentes y bastante manejables. Dijimos que teníamos cuatro grupos entre las drogas, pero en el grupo de los inhibidores del punto del checkpoint tenemos los anti-CTLA4, anti-PD1 y anti-PDL1. Recordemos que las drogas en cáncer de pulmón, los anti-CTLA4, ahora que aparece el ipilimumab asociado, está expresada fundamentalmente en los linfocitos T y está activa en ganglios linfáticos. Esta molécula, ¿sí?, es sobre la que actúa el ipilimumab, y recordemos que es una inhibidora de la activación de linfocitos T. Por lo tanto, lo que va a hacer el ipilimumab es permitir la activación inicial de linfocitos T. Los PDL1 son expresados en células inmunes y están activas en tejidos periféricos con inflamación preexistente, y eso lo vamos a tener en cuenta cuando seleccionemos a los pacientes. Entre ellas tenemos que también la activación de estas moléculas inhiben la actividad del linfocito T. Y tenemos el nivolumab y el pembrolizumab como drogas antagonistas. Los PDL1 tenemos que se expresan en varias células inmunes y tumorales, está activa en tejidos periféricos y lo que hace es expandir el clon de linfocitos T. Y aquí tenemos el atezolizumab y el durvalumab como inhibidores. Aquí tenemos una figura que nos muestra los sitios de acción de los anti-PD1 como el nivo y el pembro, los anti-PDL1 como el durva y el atezo, y el avelumab también se encuentra en la figura. Y el ipilimumab
entre los anti-CTLA4. ¿Cuál es la patogénesis de la inmunopatogénesis de este cuadro? Bueno, es multifactorial. Tenemos que tener en cuenta el estatus previo de inflamación local. Recordemos que los PD-1 se encontraban en los tejidos con un cuadro de inflamación preexistente. Los antecedentes genéticos del paciente, que haya recibido o no inmunoterapia previa, el medio ambiente celular y medicaciones concurrentes. O sea que hay muchos factores que pueden exacerbar o gatillar esta respuesta autoinmune. Tenemos que tenerlo en cuenta porque nosotros tenemos que un estudio mostraba que un 13% de los pacientes con cáncer de pulmón padecían alguna patología, ya sea inflamatoria o autoinmune, pues desde la colitis ulcerosa a la artritis reumatoide. Y de estos pacientes, entre un 30 a 40% presentaban brote de la enfermedad en el curso de un tratamiento de inmunoterapia. Pero no obstante, no afectaba la sobrevida libre de progresión. Por lo tanto, en realidad se podía dar la medicación sin problemas, pero con el control y la selección adecuada del paciente. Por lo tanto, tenemos que saber si el paciente padecía una enfermedad autoinmune, si tiene una falla orgánica previa, si tiene insuficiencia respiratoria de base, renal, cardíaca, si está infectado con una hepatitis B, con una hepatitis C, con un HIV, o si son pacientes trasplantados. Recordemos, no la contraindican, pero sí obligan a estar muy atentos. Algunos puntos característicos de estas drogas son que las toxicidades de estos fármacos están relacionadas con la dosis solamente para los anti-CTLA4, o sea el ipilimumab. Pero esto no se ve en este trabajo de New England en los agentes anti-PD1 y anti-PDL1, o sea que en realidad hay una relación de dosis con estos agentes. Con respecto a la sumatoria de toxicidades, si bien la asociación de nivolumab y el ipilimumab se trabajó principalmente en el melanoma, recordemos que a partir de este año la FDA aprobó la asociación del IPI con el nivo para tratamiento de cáncer de pulmón en estadio avanzado y incluso asociado con quimioterapia. Nosotros lo que vemos es que las toxicidades de eventos adversos inmunorrelacionados, puntualmente grado 3 y 4, fueron sumatorias con nivolumab e ipilimumab y llegaron al 40%, por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta en este caso. Se trabajó sobre melanoma porque la primera experiencia fue en melanoma, obviamente. Cuando tenemos que pensar en si realmente la presencia de los efectos adversos o eventos adversos inmunorrelacionados se asocia con una mejor respuesta a la droga, hay evidencias que eso es así. Hay un estudio que marca que en pacientes que usaban el nivolumab, especialmente en melanoma, en cáncer de células renales y en cáncer de pulmón, más o menos un 30% de estos pacientes presentó algún efecto adverso inmunorrelacionado con la droga. Era mucho más marcado con el melanoma, pero no importa porque lo que queremos ver es otra cosa. De estos pacientes, el 60% que tenía estas reacciones adversas además tenía una imagen radiológica concurrente con esta alteración de la inmunidad y con este efecto adverso inmunorrelacionado. Por lo tanto, lo que vieron después es que la tasa de respuesta global de los pacientes que tenían el efecto adverso, el evento adverso inmunorrelacionado, solo, sin correlato radiológico, era mucho mayor, 68 contra un 38% en los que no padecieron ningún tipo de evento adverso inmunorrelacionado. Y si encima asociaban un cambio radiológico, esta tasa de respuesta aumentaba entre un 84 contra un 44%. O sea que en realidad peor es mejor. Pero obviamente vamos a ver que esto también puede ser una limitante del tratamiento. La dinámica, ¿cuándo tenemos que estar atentos? En realidad tenemos que estar atentos siempre. Muchas de estas drogas se trabajaron principalmente en melanoma inicialmente. Los trabajos que nos referimos en cuanto a toxicidades, muchos son de melanoma, pero tenemos que tener en cuenta que
en el caso de la tasa de aparición de estos eventos adversos inmunorrelacionados, inician a las 5 semanas con los efectos cutáneos y 15 semanas se esperan los renales. Hay una media de 10 semanas donde tenemos que estar muy atentos a la aparición de eventos adversos. Sin embargo, si bien se asociaron a una tasa de respuesta objetiva más alta, en estos casos no hubo un aumento en la sobrevida libre de la progresión en este estudio. Pero cuando nosotros vamos a compararlo justamente con la quimioterapia y vemos el nivolumab contra el docetaxel, vemos que los eventos adversos contra tratamientos, en los relacionados al tratamiento en sí, es mucha la diferencia, es 20% más la diferencia a favor del nivolumab, porque se ve para todos los grados, se ve en la severidad de los eventos y realmente la comparación es muy marcada. Hay eventos adversos que son órganos específicos y están relacionados con infiltración de linfoblastos activados CD4-CD8 positivos que provocan una lesión tisular y una disfunción del órgano. Son por lo general autolimitados y responden bien al tratamiento corticoide, aunque a veces requieren sostén, soporte clínico, y por lo general, aunque no se perpetúan, a veces requieren tratamiento con corticoides o tratamiento con anticuerpos neutralizantes específicos o con tratamientos inmunosupresores. Principalmente se ven los anticuerpos anti-CTLA4 y mucho menos en los anti-PD1 y PDL1. Hay algunos eventos adversos más característicos propios de la droga y otros propios del tumor. Según el agente, los anti-CTL4 tienen eventos adversos principalmente a nivel gastrointestinal y a nivel cutáneo. Muchas veces son grado 3-4. Y los anti-PD1 están más relacionados a las neumonitis, por eso se hablaba mucho del tema de la imagen radiológica en el estudio anterior, de la tiroiditis y de las artralgias. Las tiroiditis se ven bastante frecuentemente. Los agentes anti-PDL1 realmente se ven con la misma frecuencia de los agentes anti-PD1, pero con menor número de casos, los mismos tipos de espectro de eventos adversos. Para algunos más puntualmente, para algunos tipos de tumores, en el melanoma se ve el vitiligo, en el sistema nervioso central ocasionalmente se ven algunos cuadros de encefalitis, en el cáncer de pulmón y en carcinomas renales la neumonitis, y en carcinoma tímico es muy raro, es menos de un 0,5%, pero la miocarditis es un evento adverso inmunorrelacionado muy severo, que ahora vamos a charlar un poquito más. Con respecto a otras localizaciones, como dijimos, las encefalitis y el Guillain-Barré, las retinitis, las uveitis, a nivel del sistema locomotor, las artralgias, mialgias, miositis, artritis, la polimialgia reumática, el síndrome seco, a nivel intestinal, las pancreatitis, las hepatitis, las gastritis, las colitis. A nivel glandular, el hipo y el hipertiroidismo, porque son secuenciales y se pueden verse en distintos momentos, la insuficiencia suprarrenal. A nivel medular, y esto es también una cosa a destacar, la anemia plásica, la púrpura trombocitopénica inmune. Lo muy importante para destacar es la miocarditis o las pericarditis, en algunos casos arritmias, y las nefritis intersticiales agudas. Acá vemos un gráfico donde tenemos una distribución general de los eventos adversos inmunorrelacionados de estos fármacos. Aquí, principalmente para los PD1 y para los PDL1, en este otro gráfico vemos que lo azul marca, el círculo marca la intensidad o frecuencia, pero lo rojo marca los grados 3 y 4 en la gravedad del evento adverso inmunorrelacionado. En este tercer gráfico lo que vemos es la distribución para los distintos tipos de grupos, para los CTLA4, para los PD1, para los PDL1, la distribución de los eventos adversos siempre son más importantes en los anti-CTLA4, ¿sí? Pero son principalmente piel y tubo digestivo, lo pulmonar y las artralgias, mialgias, y sigue lo endocrinológico. En estos tres cuadritos lo que vemos es
los de mayor riesgo, los efectos adversos o eventos adversos inmunorrelacionados de mayor riesgo para cualquier grado. Siempre que tengamos miocarditis, pericarditis, vasculitis, neuropatía o encefalitis o afectación de la médula ósea con anemia plástica, hemolítica o trombocitopenia, tenemos que tener en cuenta que tenemos que discontinuar esto y atender este evento adverso como algo importante, aunque sea un bajo grado. Obviamente el manejo de las toxicidades es como para cualquier droga. Primero seleccionar a los pacientes, tener una base del paciente, es decir, el laboratorio completo con el laboratorio endocrinológico del paciente, el estudio cardiológico del mismo, la historia clínica bien detallada con los antecedentes personales y familiares. Obviamente lo básico, el Body Mass Index, el Performance Status, los síntomas generales, la serología viral en este caso y las imágenes correspondientes. Anticiparnos sabiendo cualquier desvío de estas líneas de base en los parámetros tanto de imagen o de laboratorio, detectarlos rápidamente, ¿sí? Para poder controlarlos, tratarlos adecuadamente y monitorear y evaluar si realmente amerita la continuidad del tratamiento o la rotación del fármaco. Aquí lo que vemos es puntualmente en el manejo de toxicidades, vemos que entre los 4 grados de toxicidades, los primeros 2 son ambulatorios, de manejo ambulatorio, realmente rara vez requieren discontinuar el medicamento, algunos transitoriamente, el grado 2 con algún manejo tópico de la medicación, corticoide y alguna vez oral, pero nunca requiere internación y nunca va a requerir la discontinuidad del fármaco. Grado 3 y 4 requiere hospitalizar al paciente, los corticoides se usan sistémicos, a veces algunos otros inmunosupresores hace falta agregar. En el grado 3 valoraremos riesgo-beneficio, la discontinuidad del fármaco, pero en el grado 4 obviamente obliga a discontinuarlo. Antes de terminar, y ahora sí, agradeciéndoles la atención dispensada, es un grupo de drogas muy útiles que como todas requiere la atención a los detalles de estos fármacos, el ojo clínico permanente con respecto a las toxicidades eventuales, a estar muy atento porque son sutiles inicialmente muchas de ellas, pero evidentemente el no afectar en forma marcada la médula, por lo habitual, no provocar un cuadro infeccioso severo en los pacientes, la hace muy apta para estos tiempos que corren. Pero bueno, evidentemente esto depende siempre de la selección adecuada del paciente. Les agradezco mucho la atención.